Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Continuamos con nuestro tema, pensar para vivir. Pero tenemos que pensar el momento primero para poder entonces entender la vida en general, la vida de cada uno de nosotros. Dice Luisa Picarreta en su revelación privada lo que el Señor le dijo a ella y que está escrito en el libro del cielo. Dice que la finalidad de la creación del universo, de la obra de la redención realizada por Jesucristo en la cruz, no es otra más que cada hombre viva en el divino querer, en el divino querer. Viviendo en el divino querer, daremos descanso, así lo propone el Señor. Por supuesto que es una forma de decirnos cuánto anhela Él, que nos adhiramos a su divina voluntad. Porque dice que le daremos descanso, un bello descanso cuando nosotros nos unamos a su divino querer. Porque entonces su deseo ardiente de que nosotros seamos felices será cumplido. Entendamos lo que es la vida, entendamos lo que es estar aquí en este mundo. Comencemos por entender el principio de todas las cosas. Aquí tengo un librito que se llama El amor de la sabiduría eterna de San Luis María Griñón de Montfort. Él nos explica estas cosas tan importantes. Después las iluminaremos más con el mismo libro de cielo. Y por supuesto, como lo iluminamos todo, desde la palabra de Dios, como fuente única y principal de revelación. Dice San Luis María Griñón de Montfort, la sabiduría eterna, o sea, la palabra eterna, el verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, dice, comenzó a brillar fuera del seno de Dios cuando después de toda eternidad creó la luz, el cielo y la tierra. Dice San Juan que todo fue hecho por el verbo, por la palabra, es decir, por la sabiduría eterna. Salomón, a su vez, la define como madre y artífice de todas las cosas. Nótese bien que no la llama solamente artífice del universo, o sea, el que hace, sino madre suya, porque el artífice no ama ni cuida su obra, como lo hace la madre con su hijo. Después de crear todas las cosas, la sabiduría permanece en ellas para contenerlas, sostenerlas y renovarlas.
esta belleza soberanamente recta. Después de crear el mundo, estableció el orden maravilloso que reina en él. Escogió, organizó, sopesó, añadió y contó cuanto hay en él. Extendió los cielos, colocó ordenadamente el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Estableció los fundamentos de la tierra, fijó límites y leyes al mar y a los abismos, moldeó las montañas, lo pesó y equilibró todo, hasta las mismas fuentes. Finalmente, dice ella misma: yo estaba junto a Dios y dictaba leyes con precisión, tan perfecta y con variedad tan agradable, a la vez que todo era como un juego con el cual me divertía y complacía a mi Padre. Tenemos que confrontar esto con el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 30 al 31. Todo lo que dicen los santos, todas las revelaciones privadas, todo lo que yo pueda enseñar, todo tiene que tener y tiene, por supuesto, como fuente única de verdad, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso estamos seguros de lo que leemos, de lo que enseñamos y de lo que aprendemos. Pero continuemos leyendo a San Luis María Griñón de Montfort. Efectivamente, dice, este inefable juego de la sabiduría de Dios puede verse en las diferentes criaturas con que pobló el universo, porque sin hablar de las distintas especies de ángeles, casi infinitas en número, ni del tamaño diferente de los astros, ni la desigualdad de los temperamentos humanos, qué admirables cambios no vemos en las estaciones y los tiempos, qué variedad de instintos en los animales, qué diversidad de especies en las plantas, de hermosura en las flores y de sabor en los frutos. El que es sabio comprenderá. ¿A quién se ha manifestado la sabiduría? Pues solamente Él comprenderá estos misterios de la naturaleza. La sabiduría ha revelado estos misterios a los santos, como leemos en sus biografías. Por ello, a veces se maravillaban tanto al contemplar la belleza, suavidad y orden colocados por la divina sabiduría en las cosas más pequeñas, como las abejas, las hormigas, la espiga de trigo, una flor, un gusanillo de tierra, que quedaban arrobados y extasiados ante ellas. Así es, San Pablo lo dice claramente en la palabra, que el hombre es capaz con su razón, con su inteligencia, de descubrir que hay detrás de las cosas creadas una mano de artista, un hacedor, o sea, un ser supremo que creó, que hizo todas las cosas. Yo vuelvo a repetir algo que he dicho muchísimas veces. No hay una sola razón, ni física ni matemática, científica
de ninguna especie. No hay una sola razón filosófica que haya algún hombre podido descubrir y con ello probar de que Dios no existe. Ninguno de los filósofos, ninguno de los científicos, ninguno. Algunos se han atrevido a decir, por ejemplo, el filósofo Emmanuel Kant o Descartes. Algunos se han atrevido a decir, yo maté a Dios. Nietzsche, por ejemplo. Yo maté a Dios. Dios no existe. Y hay que ver las fotografías. Ahora que con internet tenemos comunicación inmediata, busquen, pongan ahí filósofo Nietzsche y pongan ahí fotografías antes de su muerte o en su enfermedad. Lo verán con un crucifijo en la mano. Porque lo último que hizo después de haber escrito barbaridades diciendo que Dios no existía y gozándose de que había matado a Dios, lo último que hizo fue pedir un crucifijo para besarlo. Con eso estoy diciendo todo. Nadie, no hay un científico, no hay un filósofo que haya podido ni siquiera dar una razón válida para que pudiéramos aceptar que Dios no exista. Esto lo puedo yo hablar aquí humildemente frente a cualquier cátedra o en cualquier universidad, ante cualquier más grande científico de este mundo, y con ustedes a la par le pedimos que nos demuestre que lo que yo estoy diciendo es falso y él no lo podrá demostrar. Segundo, tampoco nosotros podemos demostrar que Dios existe. Eso, así es, humildemente. Ni ellos, los ateos, pueden demostrar que no existe, ni tampoco nosotros podemos demostrar que existe. Y esto por una razón muy válida. Porque si yo demuestro que Dios existe, entonces Dios no es infinito. ¿Me entienden? Dios no puede caber en la cabeza de una persona. Si yo demuestro quién es Dios y que Dios existe, es porque entonces cupo en mi cabeza. Y por eso lo estoy demostrando. Y como Dios no cabe en mi cabeza, porque yo soy una mínima hormiga en la creación, y Él es infinito, y no solo yo, sino que y todos los seres humanos juntos, entonces Dios nunca puede ser pensado. El día que alguien piense a Dios, totalmente sería otro Dios. Y como no pueden haber dos dioses, ven qué fácil. Entonces la cuestión es, bueno, Padre, si no podemos demostrar que existe Dios, pero hay una cosa. Y termino con este último minuto, últimos segundos que me queda. Hay una cosa. Los ateos no pueden demostrar ni dar una sola razón que diga que Dios no existe. Pero nosotros sí podemos dar infinitas razones por las que podemos decir que Dios sí existe. ¿Ven la diferencia? Infinitas razones. Infinitas razones. Solamente les voy a decir una
y que es del padre Loring, aunque es una cosa de todos nosotros, pero el padre Loring lo dice, en paz descanse. Dice el padre Loring, solamente esto prueba de que tiene que haber un Dios. Vamos a ver, ¿verdad que todos nos hemos comido en algún momento un huevo frito? O un huevo duro, un huevo pasado por agua, o lo que usted quiera, un huevito en el desayuno, un huevito de gallina. Ahora sí, nada más póngase a pensar, si ese huevito lo hubiéramos dejado debajo de la gallina por 22 días, nada más ella dándole calor, ese huevito en 22 días con su piquito rompe la cáscara y de él sale un pollito con ojos que ven, un pollito con un piquito, con una lengüita que puede piar, un pollito que come, un pollito, un ser vivo. Lo que yo me como en un desayuno, si lo dejamos debajo de la gallina, se convierte en un ser vivo. Explíqueme en eso. ¿Con razones físicas, con razones matemáticas? No creo. Lo siento, no creo. Nadie ha podido demostrarlo. Nadie ha podido. Y como nadie lo puede demostrar, la única razón es que detrás de ese milagro, de que un huevo se convierta en un ser vivo, en un pollo, hay un Dios creador. Pensemos la vida, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo mucho, los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.